como ustedes sabrán, el mes que viene hay elecciones a diputados nacionales, están las elecciones PASO, y bueno, uno de los frentes que se ha presentado, uno de los tres frentes que se ha presentado, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, bueno, que la anterior elección provincial ha obtenido una buena elección, pero bueno, por diferentes motivos, no han podido ingresar a la legislatura provincial, pero ahora se está jugando todo para ingresar al Congreso Nacional, así que bueno, estamos en comunicación telefónica con Natalia Morales, ella es candidata a diputada nacional del FIT, y bueno, Nati, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal Marcos? ¿Cómo estás? Todo bien en la radio y bueno, algo también llamativo que ha sucedido durante las horas del día de ayer y me parece hoy, tiene que ver con una propuesta central que han levantado ayer en la conferencia de prensa, que tiene que ver con una propuesta de reducción laboral, de reducción de horas de trabajo, ¿puede ser? Sí, como bien decís, ayer hicimos una conferencia de prensa junto con Alejandro Vilca, Gastón Remy y otros compañeros y compañeras que son precandidatos a diputados nacionales por el Frente de Izquierda Unidad, la lista 1A, y nos parecía importante hacer eje, ¿no? En las propuestas, porque vemos por un lado que hay una campaña que hasta el momento es bastante vacía de contenido, por parte de los frentes políticos de Morales o del PJ de Rivadavia, el Frente de Todos, y que desde el Frente de Izquierda queríamos proponer una perspectiva en relación a un grave flagelo que vive miles de personas acá en la provincia de Jujuy, que tiene que ver con la desocupación o la subocupación o incluso la sobreocupación, ¿no? Entonces, como bien marcabas, estamos haciendo una propuesta de reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario, que el salario parta de lo que cuesta vivir, de la canasta básica familiar, con plenos derechos, para poder repartir las horas entre ocupados y desocupados, ¿no? Y eso, o esta propuesta más bien, podría dar una salida y generar ese trabajo genuino tan necesario para precarizados y tercerizados o desocupados que afecta en la provincia, pero también en el país, a por lo menos un 10% de las personas, ¿no? Que integran el mercado laboral. Así que, bueno, nos parecía muy importante dar cuenta de esto. Y que también, te digo, en estos días nos vinieron planteando, por las redes sociales dicen, bueno, pero ¿qué plantea la izquierda? Es imposible esto, están locos y demás. La verdad que para nada, ¿no? Porque para hacer un planteo así, nos basamos incluso en estudios que dan cuenta que en la Argentina, con la tecnología que se ha desarrollado en el país, hay posibilidades concretas, ¿no? Para poder llevar adelante una medida como esta, obviamente que a empresarios, a los dueños de la provincia del país no le interesaría, porque garantizar así una propuesta que puede dar salida a la desocupación es afectar obviamente sus ganancias, pero entendemos que es algo importante en este momento, en plena crisis, y una salida a favor de los trabajadores, ¿no? Que solamente o que principalmente afectan a los jóvenes y a las mujeres. Sí, sí, me parece que me parece que cuestiona, ¿no?, las ganancias y bueno, ¿quién no estaría de acuerdo, por ejemplo, en poder trabajar menos desde el punto de vista de distribuir las horas de trabajo a sectores desocupados, tomando en cuenta la inflación, ¿no? Como ha ido también durante la pandemia, se ha profundizado más todavía el deterioro de los salarios y el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. Entonces, bueno, me parece que esto propone de alguna forma no afectar el salario y distribuir las horas de trabajo hacia desocupados que son cada vez más, ¿no? En todo el país se ha visto el aumento de comedores, de gente que acude a eso, pero también en diferentes trabajadores ambulantes, en cada vez más manteros, por ejemplo, es algo que se traduce tanto en la capital de San Salvador de Jujuy como en la ciudad de Perico. Sabemos, Nati, que vos estuviste hace poco tiempo también acá en la ciudad de Perico acompañando, ¿no?, un reclamo de diferentes sectores de los trabajadores. Contame Sí. contame un poco cómo esta política o qué se podría proponer también a este sector, ¿no?, de la economía, que son, por ejemplo, los trabajadores ambulantes y los manteros. Sí, mira, creo que por un lado, o sea, en lo inmediato, teniendo en cuenta de que en la provincia obviamente que crece la precarización y que va de la mano obviamente de la desocupación o subocupación o la precarización laboral, ¿no? Y paralelamente lo que le sucede a muchas y muchos de que tienen que estar con 2 o 3 trabajos, estar todo el día laburando sin tener ningún tipo de posibilidad de descanso para poder llegar a fin de mes.
y después personas que ni siquiera, o que hacen changas y que están subocupados, que ni pueden llegar a fin de mes y no consiguen trabajo, ¿no? Que intentan conseguir y no consiguen. Entonces, estos dos lados, diríamos, de la misma moneda dan cuenta de este sistema social donde prevalece estos mecanismos que favorecen a empresarios, a los dueños de la provincia y del país, en el marco de una situación donde estos sectores empresariales les va bastante bien, ¿no? Incluso yo te mencionaba la tecnología, porque actualmente el desarrollo tecnológico hace de que los empresarios puedan producir más en menos tiempo. Entonces, y paradigmáticamente los trabajadores cada vez tienen que trabajar más. Entonces, eso da cuenta de que son los empresarios los que tienen más beneficios, más ganancias, como se puede ver con muchos ejemplos, ¿no? En la provincia, el sector agroindustrial, el comercio, hablando de servicios, y no porque genere ganancias, pero me parece que también es la contracara, o es un ejemplo claro, que es lo que sucede en salud, que las enfermeras, los trabajadores hacen jornadas extenuantes, cuando en realidad podrían estar trabajando 6 horas, y que se pueda generar trabajo para las reemplazantes, para los jóvenes que hacen suplencias, o trabajan con contratos basuras para fortalecer ese sistema sanitario. Nos parece que para cerrar la idea de esta campaña por las 6 horas y por el reparto de las horas de trabajo, de que podría ser esta salida a este grave problema, que ninguno de los sectores políticos quiere hablar de salidas a la desocupación, ¿no? Más bien naturalizar o avalar las políticas actuales, que son migajas, que son miserias, que hacen que muchos y muchas vivan en la pobreza y no ver salidas de fondo. Nosotros desde el Frente de Izquierda queremos discutir este planteo, esta propuesta, que podría ser una salida favorable, y terminar con la desocupación, algo que nadie se lo propone, ¿no? Y a la misma vez, vos tocaste un aspecto que tiene que ver con el trabajo más que precario, ¿no? La vida de muchas personas que hacen changas, que trabajan en las ferias, que trabajan de manteras y demás, sí. Muchas veces porque no tienen trabajo genuino, ¿no? Entonces me parece que hay dos aspectos a tener en cuenta. En lo inmediato, desde el Frente de Izquierda Unidad venimos acompañando el reclamo y las luchas que llevan adelante feriantes en distintos lugares de la provincia, porque lo que sucede en Perico no es el único caso. Ahí sucede con la Intendencia de Vía, pero en Palpalá con la Intendencia del Frente de Todos, en San Salvador de Jujuy con la Intendencia del Frente Cambia de Jujuy, y lo que unifica todas estas peleas es que hay una política que hostiga y que impide incluso el derecho a poder trabajar, algo tan elemental que tendría que tener garantizado cualquier persona, ¿no? Y que afecta mucho más a la juventud y a las mujeres. Así que en ese reclamo nosotros acompañamos y hemos propuesto, por ejemplo, en San Salvador de Jujuy, la derogación de ordenanzas que afectan u obstaculizan el trabajo de las feriantes, o que les cobran cánones, lo cual nosotros estamos totalmente en contra de que le tengan que cobrar a quienes no les queda otra que hacer esas changas, y que incluso los municipios le tendrían que garantizar, ¿no? Lugares donde puedan poder vender, y a la misma vez los protocolos y condiciones de higiene y seguridad para que lo hagan en óptimas condiciones, ¿no? Entonces ese es el planteo en lo inmediato. Y después, más de manera profunda, diríamos, al problema del trabajo precarizado e informal, entendemos que tiene que ver con la generación de trabajo genuino, y que lo de la reducción de la jornada laboral podría ser la posibilidad concreta de poder incorporar, ¿no?, a sectores que están subocupados o que están desocupados, para que puedan ser parte de los sectores con trabajo genuino. Y a la misma vez venimos planteando que es más que importante que en la provincia se puede impulsar un plan de obras públicas, no solamente para la ampliación y construcción de escuelas, sino también para la construcción de centros de salud, de hospitales, para la construcción de vivienda, que es una problemática bastante, diríamos, necesitada por miles de personas en la provincia. Hay un déficit habitacional de más de 30.000 viviendas. También para la urbanización de los barrios precarios que existen en Perico y en toda la provincia,
y que eso también sería la posibilidad concreta de poder generar fuentes de trabajo genuino con plenos derechos para esas personas que se sumen, lo cual podría ser una respuesta de fondo a la hora de pensar estos sectores que, bueno, que viven del trabajo informal, entre comillas, pero porque no les queda otra, ¿no? Entonces, salidas inmediatas de urgencia para que puedan trabajar, pero también más profundas para que tengan trabajo genuino con plenos derechos. Bien, bien, ahí se entiende mucho mejor, bueno, sí, lo que señalás, ¿no? En cuanto a cómo, por ejemplo, se podría distribuir las horas entre trabajadores ocupados y desocupados, y a la vez también la propuesta que planteás y que plantea el Frente de Izquierda con respecto a promover un conjunto de obras, ¿no? Obras, centros de salud, que daría lugar también a que la gente pueda trabajar. Natalia, sabemos que uno de los temas que también ha cruzado el debate político en la semana ha sido el anuncio que ha hecho el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, sobre la obligatoriedad de la vacunación para sectores que trabajan en la administración pública, ¿no? Luego, si bien también la presentación del carnet en los transportes, después esto ha sido echado para atrás, bueno, ha sido anunciado que no se va a pedir porque no se podía controlar, pero a la vez también hubo sectores que se han manifestado en la provincia de Jujuy, también que se están manifestando de alguna u otra forma de manera distintiva en diferentes lugares de la Argentina acerca del rechazo a la vacunación obligatoria. ¿Cuál es la posición del Frente de Izquierda acerca de este punto? Sí, primero y principal, dar cuenta que desde el Frente de Izquierda Unidad venimos planteando desde el inicio de la pandemia medidas de emergencia para prevenir y evitar los contagios y evitar muertes, ¿no? Y en ese sentido hemos planteado también distintas medidas para garantizar el acceso a la vacunación de toda la población, o sea, el derecho a poder estar informado para conscientemente elegir vacunarse, ¿no? Y en este aspecto, en relación al decreto, vemos que si bien se plantea, ¿no?, diríamos por la positiva, la vacunación de la población, pero va de la mano de, diríamos, de medidas que atentan contra otros derechos porque Morales, de manera coercitiva, más que proponerse, diríamos, convencer y concientizar, plantea medidas que son a modo de sanciones, ¿no?, de descuentos de día de trabajo. Incluso esos descuentos pueden posibilitar después el despido y seguramente la persecución, como vemos con otras medidas que quiso implementar. Entonces, en ese sentido, no acompañamos el decreto, pero sí muy lejos de sectores antivacunas que fundamentan que no hay que vacunarse. Nosotros estamos planteando todo lo contrario, que la vacunación tiene que ser un derecho, que se tienen que multiplicar los centros de salud en toda la provincia, en todos los territorios, que tiene que haber campañas, o sea, multiplicarse las campañas de concientización, porque hay muchas personas que con justa razón tienen sus dudas en relación a la vacunación y eso se puede informar y se pueden dar las herramientas para convencer también, ¿no? Y que también a la misma vez entendemos que hay un problema con la vacunación, primero que llegaron tardes porque el gobierno nacional hizo negocios con las vacunas y con distintos estados a nivel mundial, las vacunas llegaron tarde, eso generó que muchas personas se hayan contagiado, que incluso hayan muerto, hayan perdido la vida, y que entendemos que si realmente el gobierno quiere que garantizar la vacunación de todas las personas, bueno, que acompañe las propuestas del Frente de Izquierda por la liberación de las patentes, ¿no? Algo que claramente podría hacer de que en el país, con laboratorios que hoy por hoy producen la vacuna o el principio activo, sean declarados de utilidad pública y se ponga todo a disposición de producir la cantidad necesaria de vacunas para que toda la población tenga acceso y no como ahora, que más allá de que Morales diga que ahora hay 150.000 vacunas para que las personas de Jujuy vayan a vacunarse, sabemos muy bien que en la provincia del país hay faltante de vacunas y eso tiene que ver porque son un negocio, ¿no? Entonces me parece muy importante marcar estos aspectos en relación a este decreto y que, bueno, el martes, si hay sesión como ya estuvieron anunciando, vamos a fundamentar por qué sí a favor de la vacunación y el acceso libre a las mismas y gratuito y la salud como derecho y no a la vacuna obligando y sancionando
incluso un aspecto más, y con esto termino, de que la obligatoriedad ni siquiera está garantizado o ni siquiera se lleva adelante en el país o a nivel internacional, porque la vacunación de estos principios activos contra el coronavirus está en una fase de experimentación, entonces no se puede obligar tampoco a la misma, por eso el Ministerio de Salud de la Nación no obliga, y en los distintos países del mundo tampoco se puede obligar. Sí, estuvimos viendo, de hecho, varios informes durante estos días justamente de los sectores que rechazan la vacuna, donde muestran que incluso podría haber una compatibilidad de un elemento que tienen las vacunas con algunos elementos de 5G, que bueno, que eso creo que merece una profundización del debate propio, ¿no? En términos científicos. Bueno, vamos al tema de las elecciones. Natalia, ¿cómo están encarando estas elecciones? Bueno, ya han salido los diferentes frentes a proponer. Hemos visto, no sé si se ha tomado nota de que el Frente Cambia Jujuy ha señalado la campaña de alguna forma como una campaña del interior, mostrando dos propuestas, una del interior con otra propuesta del centro de la Argentina, podríamos decir así. Lo ha anunciado como unitarios y federales, que es un debate que se ha traducido después del conflicto que hubo en el sector de los transportes, y después también ha salido el Frente de Todos también a anunciar una campaña, bueno, que tiene que ver para ellos como una reafirmación del modelo de Alberto y Cristina, ¿no? Entonces, ¿cómo encaran esta campaña y qué expectativa tienen de cara al 12 de septiembre? Sí, me parece muy bien lo que decís, porque yo te decía al inicio que había hasta el momento una campaña con muy poco contenido, donde se discuten pocas propuestas, ¿no? Anuncios generales, y a la misma vez también le agregaría de que la campaña del bipartidismo, del Frente Cambia Jujuy, del Frente de Todos, también apunta al mal menor, ¿no? O sea, no, por un lado diríamos, ¿no? La campaña que mencionaste recién vos, ¿no? Entre unitarios y federales, lo cual es totalmente falso, porque si hay algo que Morales viene avalando y teniendo en común con el gobierno nacional, diríamos con los unitarios, es un plan de país o un modelo de país donde primero donde se paga religiosamente al FMI, se eligen los bancos, se eligen los especuladores por sobre la vida de los jubilados, de los trabajadores, de las mujeres y la juventud, y por otro lado que avalan y tienen en común un proyecto donde se lleva adelante un modelo basado en el agronegocio, en el monocultivo, en el saqueo y la destrucción del ambiente, en la mega minería, como vienen impulsando, y sobre todo en un país donde cada vez los ricos ganan más y la mayoría cada vez estamos peor. Entonces creo que hay una falsa dicotomía en esta cuestión de unitarios y federales, y como mucho es repartirse lo que siempre reciben los de arriba, ¿no? Entonces, y por otro lado está la campaña del Frente de Todos, que te dice, ahora salen con un eslogan, parece que todos repiten el mismo eslogan, pero no dicen ni una palabra más, que es la vida que queremos, ¿no? Y habría que preguntarse si en realidad, si es la vida que queremos o es la vida que nos imponen a las mayorías todos los días, porque las políticas que avala el Frente de Todos es una política de ajuste, y cuando hablamos de desocupación, de pobreza, de carestía de la vida, de falta de perspectiva y de futuro de la juventud, tiene que ver con la decisión consciente de todos los días del gobierno nacional de Fernández, en este caso particular, para llevar adelante y descargar una política de ajuste a pedido del FMI. Entonces, nos parece que esto es importante dar cuenta y desenmascarar, diríamos, a los que nos quieren vender entre unitarios y federales, o que falta más gobierno nacional en la provincia de Jujuy, como si no estarían llevando adelante esta política de ajuste que genera esta situación crítica para muchas personas, ¿no? Y en ese sentido nos parece a nosotros que es más que importante mostrar que hay una tercera alternativa, una tercera fuerza, como quedó demostrado en junio, donde nos arrebataron las bancas en la legislatura porque hay un piso proscriptivo, porque la justicia, el Tribunal Electoral funciona todo a pedido del PJ y la UCR,
del bipartidismo, y que creemos que en esta pelea que vemos como continuidad de la de junio, es importante dar cuenta de esta tercera fuerza que está proponiendo una salida a favor de los trabajadores y los sectores populares, que entre las medidas que viene planteando, como recién estuve describiendo, no plantea soluciones mágicas, más bien plantea de que como fuerza política, pero también como fuerza social que empieza a tener peso en los sectores laborales, de privados, estatales, de la agroindustria, que tiene peso en el movimiento de mujeres, en la juventud, en los movimientos ambientalistas, que esa fuerza social es la que puede pelear desde abajo, en los lugares de trabajo, en los barrios, en los territorios, dentro de los sindicatos y contra la burocracia sindical, que juega un rol nefasto en estos momentos, para poder llevar adelante estos planteos y medidas que proponemos, porque claramente si estamos hablando de afectar los intereses de los que tienen el poder, no se va a resolver por un proyecto que presentemos, más bien esta fuerza social que se expresa en las calles y que es la que realmente puede pelear por estas propuestas, por una salida a favor de nuestro presente y de nuestro futuro también. Muy bien, entonces ahí tomando nota, Natalia, creo que sí, que desarrollás un poco lo que también se venía discutiendo o debatiendo de alguna forma durante la anterior elección, ¿no? La elección provincial, y bueno, ahora se da en otro marco porque es un marco nacional donde van a plantearse diferentes fuerzas, pero también donde se ha visto también en sus lecturas, en sus folletos, en su periódico que es La Izquierda Diario, que usted también tiene como el objetivo de consolidarse como una tercera fuerza nacional, ¿no? Sí, como bien decís, es esa última idea que te desarrollaba que nosotros vemos que obviamente que hay mucho malestar de sectores con las promesas que fueron durante el gobierno de Macri, incluso con las promesas de Morales, que fue parte del gobierno de Macri y que prometieron pobreza cero, y en sus gobiernos aumentó la pobreza y la situación de la mayoría empeoró. Pero a la misma vez hay desilusión de muchos sectores que empiezan a hacer su experiencia con el gobierno de Fernández, que prometió la heladera llena, que prometió elegir a los jubilados y no a los bancos, y está haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, y que ahora se justifica de que, bueno, ya saliendo de la pandemia todo va a mejorar, pero la verdad que hay muchos argumentos para no caer en nuevas falsas promesas. Y en ese sentido entendemos que es clave que esos sectores que hacen la experiencia luchando, organizándose, con su experiencia de vida personal y colectiva, que toda esa bronca, ese malestar sea canalizado por izquierda, por eso esta idea de la tercera fuerza en el país, no solamente política, sino social, como te decía, ¿no? Con esa fuerza que se expresa en las calles, para que este malestar no lo canalice la derecha, ¿no? Como vemos a nivel nacional de cómo el Cambiemos sale diríamos con figuras renovadas como para lavarle la cara y que no se hable de Macri, pero acá también vemos en la provincia cómo Morales apuesta diríamos a funcionarios para poder también lavarse un poco la cara, un ministro de salud bastante cuestionado, pero que en un punto con distintos sectores puede lavar la cara un poco a la gestión del gobierno, y por el otro lado el Frente de Todos, que muestra, ¿no? Con sus candidatos, diríamos, una cierta renovación, pero que vemos que detrás de esa renovación está Rivarola, está Geneses, y que sobre todo está un proyecto político que afecta los intereses de la mayoría. Entonces, claramente nos parece que la tercera fuerza tiene que ser la izquierda, y que esa es la apuesta que vamos a hacer, ¿no? En Jujuy, pero también dando pelea para las PASO, pero de cara a noviembre, para defender las bancas en el Congreso, en distintas legislaturas, y sobre todo fortalecer esta salida de los trabajadores y los sectores populares. Bueno, Natalia, te queremos agradecer la comunicación. Bueno, ayer no estuvimos por estar presente ahí en la presentación de candidatos en la conferencia de prensa que hicieron, pero seguramente, bueno, durante el transcurso de acá hasta el 12 de septiembre vamos a seguir charlando sobre todas las novedades y clarificando y aportando también al debate político que tiene que ver con las elecciones PASOs.
Dale, Marcos, la verdad que, bueno, agradecida por el espacio que nos das, poder hablar y dialogar también con los oyentes, las oyentes de la radio, con la ciudad de Perico, con todos los pueblos de alrededores, donde sabemos que hay muchas problemáticas muy importantes como para poder abordar, intercambiar y que puedan conocer las propuestas e ideas del Frente de Izquierda, y bueno, invitar sobre todo a que se puedan sumar a esta campaña a pulmón que vamos a seguir haciendo. En Perico y alrededores fueron parte de esta campaña. Para mí es muy destacable el apoyo de la juventud y de trabajadores, desde las feriantes, trabajadores estatales, de la municipalidad, como también los trabajadores rurales que tienen un peso importante ahí en Perico, pero también en la provincia, y que sus problemáticas tienen que ser reflejadas. Seguramente va a ser parte de nuestra campaña poder reflejar la vida de las familias rurales, y algunas propuestas y medidas que vamos a impulsar desde el Frente de Izquierda Unidad junto con ellos. Bien, ¿querés contarme antes de finalizar la comunicación, Natalia, si tienen alguna actividad programada de acá a la semana, al fin de semana, en los próximos días, que pueda involucrar también a los sectores tanto de Ciudad Perico como de la provincia de Jujuy para que los sectores puedan participar? Mira, este sábado estamos impulsando con agitaciones, con protocolos y demás, pero en los lugares públicos, ¿sí? Por lo menos en San Salvador de Jujuy a las 5 de la tarde en la Peatonal Belgrano, también lo vamos a hacer en Libertador y lo vamos a hacer en Palpalá. Así que, bueno, quienes quieran sumarse, desde ya que nos puedan escribir por las redes sociales, a mi página Natalia Morales o la de Alejandro Vilca, que lleva su nombre, e inmediatamente se pueden poner en contacto porque están los botoncitos ahí, ya sea para escribir o para contactarse por WhatsApp, y bueno, y seguramente a disposición a que, bueno, quienes quieran conocer las propuestas del Frente de Izquierda en Perico y alrededores se pongan en contacto, que no tenemos ningún inconveniente de poder viajar hasta el lugar, poder charlar, y que puedan conocer las ideas y propuestas del Frente de Izquierda y que podamos hacer una campaña en común. Bien, muchísimas gracias, Natalia Morales, que tengas buen día. Gracias a vos, Marcos, saludos. Saludos, chao, chao. Bueno, la comunicación telefónica con Natalia Morales, ella es candidata a diputada nacional del Frente de Izquierda en el marco de la presentación de sus candidaturas de su lista, pero también en el marco de las próximas elecciones PASO en el mes de septiembre. Seguí disfrutando de la programación de la radio de todos. Estamos con vos. Estamos con vos. Sky FM 106.1. La radio de todos. La radio de todos.